20 años, el comandante en jefe Fidel Castro inauguró esta instalación. El Centro de Inmunología Molecular nació en pleno periodo especial como promesa de salud y bienestar para nuestro pueblo y como fuente de ingresos para la economía nacional. Tal y como lo vaticinó Fidel, esta institución en sus 2 décadas de existencia mantiene una escalada de éxitos que se revierten en beneficios no solo para los cubanos, sino para toda la humanidad. Aquí se obtienen y producen nuevos biofármacos destinados al tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles. De estos laboratorios salió el nimotuzumab, anticuerpo monoclonal humanizado para el tratamiento del cáncer. 2 vacunas terapéuticas para el cáncer de pulmón. Se produce también la eritroproyetina recombinante para diferentes tipos de anemias y hoy cuentan con 21 productos en fase preclínica y en ensayos clínicos. La fabricación de productos biotecnológicos a partir del cultivo de células vivas requiere de una atención sistemática y muy competitiva. La preparación profesional y técnica de sus trabajadores y la constante renovación tecnológica son claves en la estrategia del centro. Hoy exportan sus producciones a 34 países y ya registran ingresos en decenas de millones de dólares. La instalación crece y aseguran sus directivos que todo cuanto se construye tiene un costo mucho menor que las utilidades del centro. En 3 dimensiones visualizan al Centro de Inmunología Molecular, desde la industria como institución científica y de la salud pública. Desde el año 2012 pertenece al grupo Biocuba Pharma y definen al centro como el embrión de la empresa socialista de alta tecnología. Es un orgullo en pleno periodo especial inaugurar este centro y que no es un lujo, es una promesa de salud y bienestar para nuestro pueblo, es una promesa de ingresos para nuestra economía. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Desde esta prestigiosa institución científico-productiva, el Centro de Inmunología Molecular, transmitimos hoy nuestra mesa redonda para acercarnos a la historia, el presente y el futuro de este centro que está celebrando su aniversario 20 de fundación por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. De este centro, de su historia, de sus hombres y mujeres, pues estaremos hablando en este programa especial de nuestra mesa redonda, que tengo el placer pues, de estar compartiendo con el doctor Agustín Laje Dávila, director de este Centro de Inmunología Molecular, la doctora Tania Crombet Ramos, directora de Investigaciones Clínicas del centro, el doctor en Ciencias Técnicas Ernesto Chico Vélez, biotecnólogo del Centro de Inmunología Molecular, y el doctor en Ciencias Calet León Monzón, director de Investigaciones. Comparten con nosotros aquí en este escenario miembros del Consejo de Dirección e investigadores destacados del Centro de Inmunología Molecular. Yo los invito a que nos acompañen en los próximos minutos para hablar de esta historia fascinante de un centro nacido en medio del periodo especial y que se ha convertido en uno de los punteros del desarrollo científico productivo de nuestro país. El 5 de diciembre de 1994, el comandante en jefe Fidel Castro inauguraba este Centro de Inmunología Molecular. ¿Cómo fue posible, Agustín, en medio de un año tan agudo del periodo especial, que naciera esta institución científica de alta tecnología con necesidades, por supuesto, de desarrollo que requerían de recursos para su propia sustentación? ¿Cuáles fueron las misiones que la dirección de la Revolución le dio a la institución y cómo en estos 20 años pues han podido cumplir esas misiones que en el orden científico y también productivo les daba Fidel aquel día de la inauguración? Bueno, a veces nosotros mismos nos preguntamos cómo fue posible. Todos recordamos cuán complejo fue para la vida de nuestro pueblo ese año 94, después de la desaparición de la Unión Soviética en el 92 y después del reforzamiento oportunista del bloqueo norteamericano, porque pensaron que había llegado el momento de acabar con la revolución. A veces la gente habla de la desaparición del campo socialista, pero fue la ley Torricelli en el 92, después fue la ley Hesburto, fue el momento en que nuestros enemigos intentaron ahogar la revolución. Fue un año muy difícil. Y en ese momento, en ese preciso momento, el comandante en jefe está inaugurando lo que en aquel momento era la institución tecnológicamente más compleja del
del polo científico, del naciente polo científico. Ahora, esto tiene sus antecedentes. Yo creo que el 94 es el momento que estamos conmemorando aquí, y les decía a los compañeros cuando organizábamos la mesa que más que un momento de celebración, lo que quisiéramos que fuera un momento de análisis, ¿no? Y ver qué hemos aprendido en este periodo de tiempo y cómo eso nos sirve para seguir adelante, porque esto tiene sus antecedentes. Y el acto de la decisión de fundar los centros biotecnológicos y científicos en este momento, bueno, no tiene nada de diferente con la historia de la voluntad de la dirección de la revolución de que la ciencia constituya una parte importante de la obra revolucionaria. No nos olvidemos que la famosa frase que todo el mundo cita del comandante en jefe del futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombre de ciencia, de hombre de pensamiento, fue dicha antes de la campaña de alfabetización. En el momento que Fidel dijo eso, aquí había un 25% de analfabetos. En el momento que se inauguró el CENIC, que es una de las primeras instituciones científicas, fue el año 65. También los compañeros de más edad se acordarán, nos acordaremos, de que fue el año de la lucha contra bandidos. Sí, fue el año en que el país estaba en guerra con las bandas contrarrevolucionarias. Es decir que hay una coherencia en la prédica y en la ejecutoria de Fidel, ¿no?, del papel de la ciencia en la revolución. Y esta fundación es parte de esa coherencia, de esa, digamos, esa garantía que tenemos los cubanos al confiar en el futuro, de ver la coherencia de la obra revolucionaria. Y en los años 60 comenzó una obra masiva de formación de capital humano, porque esto se hace sobre un piso de capital humano. Ahora hablamos de la biotecnología en los años 80, es cierto, pero antes el país se llenó de escuelas. Si antes, por ahí había algunos datos que puse ahí en una lámina, ¿no? Antes la cantidad de personal docente se multiplicó por 10 en los primeros años de la revolución, y la matrícula total pasó de 800.000 personas a 2 millones y después a 3 millones, y llegamos con la escolarización primaria al 98% y con la escolarización secundaria al 84%, y los centros de educación superior, que eran 3 en 59, se convirtieron en 54. Es decir, toda esa obra de creación de capital humano es anterior a el proceso que comienza en el año 81, cuando el comandante en jefe empieza a fundar uno tras otro los centros de lo que sería el sector de la biotecnología. Ahora, para hablar del Centro de Inmunología Molecular, que es a lo que estamos celebrando hoy, parte de la obra fundacional de instituciones científicas en los años 60 implicó la fundación de los institutos del Ministerio de Salud Pública. Y uno de esos institutos fue el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, el INOR, donde muchos de nosotros trabajábamos y donde comenzó en los años 80 la obtención de anticuerpos monoclonales. Si no se trata aquí en la mesa redonda ahora de entrar en detalles muy técnicos, pero es una tecnología de obtención de anticuerpos muy puros y escalables que se inventó en el mundo a finales de los 70. Y nosotros comenzamos a implementar a principios de los 80, es decir, una entrada muy temprana en algo que en aquel momento, ¿no?, hace 20 años, era una novedad mundial. Y ahí comenzaron los primeros anticuerpos a obtenerse y a ensayarse en algunos pacientes. Entonces, el hito que cambia todo eso, porque lo que teníamos en el Instituto de Oncología eran laboratorios de investigaciones, el hito que cambia todo eso es la visita del comandante en jefe a los laboratorios del Instituto de Oncología el 28 de septiembre de 1989. ¿No? Ahí, imaginémonos, lamentablemente no tenemos fotos de aquel momento porque la visita de Fidel fue tan sorpresiva que ni preparamos cómo retratar aquello. Algunos compañeros estaban con nosotros allá en el oncológico en aquel momento, pero imaginémonos al comandante en jefe sentado en una banqueta de un laboratorio, ¿no?, con un grupo de jóvenes científicos preguntando qué cosas eran los anticuerpos monoclonales, cómo se producía eso, qué cosa era la tecnología, una larga discusión, y de ahí surgió la decisión de hacer el Centro de Inmunología Molecular. En ese momento, allí mismo en aquel laboratorio, el comandante jefe empezó a hablar de construir un centro que además de laboratorio tuviera fábricas, así que fuera el centro de investigación científica y el escalado industrial. Ahí nosotros empezamos a ir a hablar por primera vez de centro de investigación-producción. Y se tomó la decisión y empezamos a construir este centro en el año 91, ¿no? Y digo empezamos porque en la construcción participaron los constructores
y los científicos construyendo este centro. Aquí había un platanal, aquí donde está. Que por cierto el propio comandante en jefe fue el que le dio la explicación a los trabajadores que estaban sembrando plátanos, que por qué había que demoler el platanal para construir un centro científico. Y así se llegó a construir este centro que se inauguró el 5 de diciembre, Día del Constructor del año 1994. Lo vamos a conmemorar mañana. Bueno, y en ese discurso el jefe de la revolución decía esto que está ahí en pantalla, que este centro no es un lujo, es una promesa de salud para nuestro pueblo y una promesa de ingreso para nuestra economía. Y ahí están las dos misiones. Nosotros interpretamos desde el principio estaba como claro. las dos misiones del Centro de Inmunología Molecular, y hemos trabajado 20 años con esas dos misiones. Por supuesto, después de eso, entonces vienen los grandes desafíos. Vino el desafío de montar el proceso productivo, de escalar la producción, el desafío de exportar, ¿no? Porque esto tenía que ser económicamente sostenible, y ahí fuimos llegando a lo que es hoy el Centro de Inmunología Molecular, que lo podemos caracterizar con algunos números. Hoy estamos hablando de un centro de 1.136 trabajadores que tiene 4 fábricas, 2 en La Habana, una en Santiago de Cuba y la otra en la República Popular China, en Beijing, que tiene 21 productos en línea, 6 de ellos registrados, que es titular de 109 registros en 38 países, ¿no? Y que tiene 48 objetos patentados que dan lugar a 1.010 patentes, con publicación de más de 500 artículos científicos, haciendo exportación a 34 países y con 3 empresas mixtas en el exterior. Esos números son como la radiografía, si fuéramos a hacer la placa de tórax del Centro de Inmunología Molecular, son esos números que están ahí. Entonces, este centro este tipo de centro, porque ahí se decía en la introducción, el embrión de la empresa socialista de alta tecnología, el embrión de la empresa socialista de alta tecnología está en varios centros, por supuesto, no solamente en este, ¿no? En varios centros de Biocuba Pharma, pero ahí se empieza a surgir un nuevo tipo de organización científico-productiva. Y a mí me gusta insistir en que el principal producto del centro es el centro mismo, es decir, más que un anticuerpo o una vacuna, es este tipo de organización que investiga, produce, lleva sus productos al Ministerio de Salud Pública, trata a los pacientes o participa en el tratamiento de los pacientes, exporta, ¿no? Contribuye a la integración latinoamericana y a la integración con otros países. Entonces, este tipo de organización tiene, digamos, se puede ver desde 3 ángulos. Por una parte es una fábrica, es verdad que es una fábrica, pero también es un centro científico, donde hay formación de doctores, investigaciones básicas, pero también es una institución de la salud, donde se discuten programas de cáncer, protocolos de tratamiento, y por eso yo les había pedido a los organizadores de la mesa, cuando hablamos al principio, de que 3 compañeros de nuestro centro hablaran de esas 3 facetas del Centro de Inmunología Molecular, viéndolo como instalación industrial, como centro productivo y como centro de la salud. Ese es el tipo de análisis que nosotros quisiéramos hacer, porque eso es lo que nos da a nosotros, digamos, conocimientos y municiones, digamos, para seguir el combate. Que es parte también de esa expresión de la filosofía con que Fidel vislumbró todos estos centros científicos, Agustín, y que en los años 80 parecía una utopía cuando Fidel decía que la biotecnología, estos centros de investigación científica serían importantes sustento de la vida económica del país, que viviríamos de nuestro pensamiento, de nuestro talento y no de recursos naturales que el país no posee. Y por el otro lado, también vislumbraba lo que, como usted ha dicho, sería la empresa socialista de alta tecnología, en la que estaría muy intervinculada a la investigación científica con esos resultados económicos. Efectivamente, en aquel momento, la primera industria biotecnológica que existió en el mundo, surgió en los Estados Unidos en 1977. El primer centro de biotecnología con este concepto de centro de investigación y producción, que no fue fue el centro que empezó a hacer el interferón. Recordaremos del uso del interferón en Cuba a principios de los 80, de 1981. Es decir, que por primera vez en la historia de nuestro país, el país se incorpora a una rama de la industria en el momento que esa rama de la industria está siendo inventada en los lugares de máximo desarrollo y de más recursos. La incorporación de Cuba a la biotecnología fue muy precoz, ¿no? El Centro de Investigaciones Biológicas del 81, el Centro de Ingeniería Genética del 86, el Centro de Inmunoensayos del 87, ¿no? Ya este centro fue uno de los últimos de aquel periodo del 94. Pero a este centro entonces, con la evolución de la historia, le tocó la coincidencia de surgir en el momento en que el país entraba en periodo especial, como consecuencia de esos fenómenos
externos a nuestro país. Y efectivamente en aquel momento, principios de los 80, muy poca gente en el mundo hablaba de biotecnología, ¿no? Ahora vemos en los intercambios que tenemos que personajes de gobierno hablan de la biotecnología, que la biotecnología se va convirtiendo en una de las principales ramas del desarrollo industrial perspectivo, o por lo menos en aspiración de muchos países. Pero en ese momento Cuba viene haciendo biotecnología hace 25 años. Y ahí hay una visión de futuro y una estrategia a largo plazo trazada por la dirección de la revolución, que es la base de los resultados que podamos mostrar ahora. Pero me interesa mucho, Randy, sobre todo con esta mesa que la ven muchos compañeros, lo ve nuestro pueblo, que comprendamos cómo no estamos hablando de una fábrica como muchas que hay, no estamos hablando de un laboratorio académico, no estamos hablando de un laboratorio de salud pública, no, estamos hablando de una organización que tiene las tres cosas al mismo tiempo e integradamente. Y ese es el secreto de este tipo de organización. ¿Son esos mismos conceptos, Agustín, los que animan la integración de un centro como este a un ente como BioCuba Pharma? BioCuba Pharma es un salto cualitativo en el modelo económico cubano. Es decir, estamos hablando de un sector que es el sector farmacéutico, un sector muy concentrado en el mundo, en los grandes países ricos que son los productores de fármacos, y que Cuba se plantea convertir, y de hecho convierte, porque es una realidad ya, el sector farmacéutico y biotecnológico en una de las principales ramas de la economía, ¿no? Y surge aquí un tipo de organización. Fuimos aprendiendo con el tiempo de que la tarea fundamental no es la ciencia misma, es la conexión de la ciencia con la producción, ¿no? Eso fue lo que se hizo en esos centros, eso fue lo que se hizo en el Centro de Inmunología Molecular. Nosotros no lo sabíamos en el 94, eso lo fuimos aprendiendo, ¿no?, sobre la marcha, que es esa construcción de conexiones lo que hace surgir un tipo de organización científico-productiva diferente a la que teníamos antes. Eso es lo que pretendemos explicar en esta mesa redonda, acercarnos a esa empresa estatal socialista de alta tecnología que es este Centro de Inmunología Molecular. Por eso yo los invito a que nos sigan acompañando aquí en esta mesa redonda. Siempre se vio ese amor, siempre tuvimos muestras increíbles de amistad, de cariño. Cada persona nos hacía como su familia, y el hecho de que se haya creado la mesa redonda por mí, por el regreso de un pequeño niño, muestra lo increíble que es nuestra revolución, pero también muestra el increíble amor que le tenemos a nuestros niños. Esto es un adelanto del documental en preparación por los 15 años de la Mesa Redonda. Bueno, 20 años del Centro de Inmunología Molecular, 5 años después, unos pocos días después de su 5º aniversario, nacía la Mesa Redonda, y el 16 de diciembre estaremos estrenando ese documental que Oscar Figueredo y un equipo de nuestra mesa han estado preparando por este aniversario. Pero hablando del Centro de Inmunología Molecular como fábrica de alta tecnología, me gustaría que el profesor Ernesto Chico, quien es doctor en Ciencias Técnicas y biotecnólogo de este centro, pues nos acercara a esa dimensión del Centro de Inmunología Molecular. Cómo funciona como fábrica de alta tecnología, cómo se mide la calidad en toda esa producción y cómo se integra dentro de esta fase del proceso que es el Centro de Inmunología Molecular, es decir, la investigación y la producción, el tema del factor economía como ente importante también de medición de resultados. Sí, buenas tardes, Randy y el resto de los compañeros. A mí me gustaría comenzar explicando bien en qué se parece el Centro de Inmunología Molecular al resto de la industria farmacéutica y en qué se distingue. Bueno, al principio somos una fábrica de medicamentos. Por tanto, la tecnología farmacéutica, que no es esencialmente tomar un principio activo, ya sea químico, ya sea de origen natural, y convertirlo en un medicamento de manera segura para un paciente, la tenemos en común
con el resto de la industria de Biocuba Pharma, la industria farmacéutica en general. Con la particularidad que nosotros fabricamos inyectables, como otros centros también, que requieren determinados requerimientos de seguridad superior. Bueno, en eso tenemos en común, es decir, somos una industria farmacéutica, de cierta manera, pero al mismo tiempo, y a diferencia de la mayoría de la industria farmacéutica, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo, nosotros sí fabricamos el principio activo, que en este caso, el principio activo del medicamento, son anticuerpos monoclonales y otras moléculas biológicas. Entonces, en principio, somos dos cosas, somos una industria farmacéutica y somos una industria biotecnológica. Ahora, bueno, ¿por qué necesitamos biotecnología para fabricar anticuerpos? Me gustaría auxiliarme de la primera lámina, en la cual podemos ver dos moléculas, dos estructuras moleculares, que están representadas en esta lámina. Hacia la izquierda, hacia abajo, tenemos la tetraciclina, que es un medicamento, un antibiótico, un medicamento tradicional de la industria farmacéutica, y a su lado tenemos un anticuerpo monoclonal, solo para tener una idea de la diferencia en complejidad molecular que hay entre la fabricación de medicamentos de la farmacéutica tradicional y los anticuerpos. Es decir, esta complejidad molecular, que es una necesidad de la medicina moderna, solamente se puede fabricar si empleamos células vivas, y hay una distinción. Es decir, células vivas provenientes de organismos complejos, como el ser humano, como los mamíferos. Es decir, ni los microorganismos, ni la tecnología de síntesis química son capaces de fabricar una molécula de ese nivel de complejidad, que involucra miles de átomos y con una estructura molecular espacial particular. Esto hace que necesariamente tengamos que requerir el auxilio de células animales para la fabricación. Me gustaría auxiliarme con la lámina siguiente. Y como podemos ver, estas células, que son de alguna manera provenientes de un organismo vivo, que no pueden crecer fuera del organismo vivo, bueno, nosotros tenemos que crearle condiciones industriales, artificiales, para ponerlas dentro de un bioreactor, como se muestra en la figura, y cultivarlas por un largo periodo de tiempo, muchas veces son meses, para que nos generen el anticuerpo o la biomolécula en particular. Podríamos imaginar que es una especie de sala de terapia intensiva, donde esas pequeñas células están en ese reactor, que hay que darles todo el alimento, hay que darle el oxígeno, hay que controlar los parámetros, porque al final son organismos vivos o células vivas las que están dentro del reactor. Esa es una tecnología, chicos, que no es muy común ni muy extendida, no está en muchas manos producir de esa manera, ¿no? Exactamente, es una tecnología que sus fundamentos científicos, como expresó el doctor Agustín Laje, se empezaron a descubrir a finales de los años 70, principios de los años 80, pero como industria en el mundo no existía prácticamente en los años 80 y se viene a empezar a consolidar en los años 90. Es decir, que estamos hablando de una industria que prácticamente tiene 20 años de existencia. Hay que decir que comenzó con unas primeras moléculas biológicas, pero que fueron los anticuerpos monoclonales, que llegan al mercado, el primero de ellos a finales de los años 90, específicamente en el año 97, el que hace que esta industria tenga que crecer de una manera sustancial en el mundo. Y la razón es que los anticuerpos se requieren con altas dosis. O sea, a diferencia de las otras moléculas biológicas, con unos pequeños microgramos de proteína, uno puede satisfacer la necesidad del cliente, en este caso requieren gramos de proteína. Por tanto, hizo que en el mundo entero, después de los años 90, comenzara un proceso de expansión de la industria biotecnológica basada en cultivo de células animales, que conllevó una gran inversión por parte de las industrias, de las empresas transnacionales, y que llevó a una tecnología monopólica. Como toda tecnología que comienza y es altamente lucrativa, llevó a una tecnología monopólica. Una tecnología monopólica que se basaba esencialmente en los altos precios de esos medicamentos, que de alguna manera limitaban su acceso a la mayoría de los países del mundo. Solo para poner un ejemplo, hoy el 75% de la capacidad mundial de fabricación de anticuerpos está concentrada en 10 empresas solamente. Que 10 empresas en menos países. Estamos hablando de Estados Unidos, 2 o 3 países europeos, un poco en Japón, y ahora se incorporó Corea también como uno de los principales países productores de anticuerpos a gran escala. Es decir, que estamos hablando de una tecnología muy cara, muy monopolizada, y que por supuestamente está protegida por patente, y que no la van a transferir o no la están transfiriendo y la mantienen como un centro de poder, que son. Ahora, en el año 94 se funda el CIN y la misión, bueno, ya se explicó, entre las misiones que teníamos era la producción industrial de anticuerpos. Hay que recordar que en el año 94 todavía no había ningún anticuerpo monoclonal registrado en el mundo, así que fue un paso muy audaz apostar a una tecnología que todavía no había seguridad si iba a ser rentable o no iba a ser rentable, si iba a ser segura, si iba a ser reproducible. Hay que decir que en ese momento el centro tiene que diseñar un modelo tecnológico propio, por cuanto en medio del periodo especial no podíamos apostarle a una gran inversión
no podíamos apostarle a la compra de patentes o a la compra de conocimiento científico de las empresas que muchas veces no la quieren dar porque es monopólica. Entonces, los tecnólogos del CIN tuvieron que enfrentar la tarea de crear un modelo tecnológico propio, autóctono nuestro, para las producciones, y de esa manera nos alejamos de la tendencia tecnológica mundial que llevaba a construir grandes fábricas con bioreactores de grandes volúmenes, con una tecnología muy propietaria, y nos fuimos a una tecnología que le llamamos la tecnología de cultivo continuo, en el cual tenemos fermentadores más pequeños, pero logramos poner mucho más células dentro de los mismos reactores, buscando que tengamos procesos de más alta productividad, aunque son procesos más complejos de operar y por tanto son mucho más dependientes de fuerza de trabajo calificada para su éxito. Hay que decir que esa tecnología la consolidamos en los últimos 20 años, la hemos logrado escalar y hoy es la base tecnológica para producir varios medicamentos como la eritropoyetina y anticuerpos monoclonales que se han hecho. Una tecnología eficiente entonces. Una tecnología eficiente que ha redundado en costos como los que necesitamos para poder suministrar a los hospitales cubanos y exportar al resto del mundo. Hay que decir que la fábrica que se inauguró en el año 94 tenía fermentadores, bioreactores, hasta la escala de los 300 litros. Ya hoy operamos 4 fábricas, como explicaba el doctor Agustín Laje, 2 de ellas aquí en La Habana, una en China, una en Santiago de Cuba. La sumatoria de eso llega a los 10.000 litros de capacidad de fermentación, y se ha multiplicado mucho la inversión inicial que se hizo. Comenzamos con unos 1.000 metros cuadrados de área tecnológica, área limpia, que es como se llaman estas áreas especiales. Hoy tenemos más de 5.000 metros cuadrados, así se ha multiplicado por 5. También el área física que construimos. Y hoy trabajan más de 600 trabajadores. En el año 94 todos los trabajadores del centro éramos menos de 300. Hoy solamente más de 600 trabajan en las áreas productivas, de alguna manera vinculados a la producción, a la calidad, a la fabricación de los medicamentos. Ese escalamiento de la producción y por supuesto el hecho de exportar los productos que ustedes hacen les exige índices de calidad cada vez más altos, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen para sostener la calidad a la vez que incrementan la producción? ¿Cómo funciona un poco ese sistema de calidad dentro de la institución? Bueno, hay que decir que los medicamentos tienen estándares de calidad muy rigurosos, que casi todos los países lo tienen contenido en forma de ley o en forma de normas sanitarias. En el caso nuestro, estas normas las hace el Centro Estatal de la Calidad de los Medicamentos, el CECMED, que tiene una gran interacción con los centros, manteniendo una vigilancia, manteniendo una aprobación de los ensayos, de las producciones. Es decir, nosotros, para poder cumplir con todas estas regulaciones, hemos tenido que desarrollar un sistema de gestión de calidad que tiene todas las fases, que tiene un sistema de gestión de calidad moderno. Es decir, no solamente está el control, que lleva la revisión analítica, es decir, la medición de las características y las propiedades de cada una de las moléculas que fabricamos, no solamente en el producto final, sino a lo largo de todo el proceso. Esa es una característica. Tiene todos los elementos de metrología, de validación, de calificación de las áreas. Tiene procedimientos de mejora continua, muy importante, el concepto amplio de aseguramiento de la calidad, que no solamente debe tener mecanismos preparados para cuando hay un problema corregirlo con rapidez, sino además de eso tiene que hacer acciones preventivas para que determinados problemas no vuelvan a ocurrir. Todo esto es un sistema que incorpora mucho conocimiento científico. Es decir, es un sistema de calidad orientada por el conocimiento científico, no solamente el conocimiento científico de las moléculas, cómo son, cómo se miden, cómo se caracterizan, sino el conocimiento científico de los procesos y el conocimiento científico de cómo estos medicamentos interaccionan con el ser humano para crear todo un sistema de conocimiento enfocado a la calidad. Me gustaría decir que hay más de 100 trabajadores del CIN que trabajan en el área, solamente en el área de la calidad. Sí, yo diría que casi 1 de cada 5 trabajadores nuestros del área tecnológica está dedicado o a controlar la calidad o a asegurarla o a supervisarla de alguna manera para garantizarle este hecho. Eso garantiza el rigor, por supuesto. Exactamente. De la medición propia de ustedes, porque también hay mediciones internacionales para la calidad sí, de cómo ustedes trabajan, ¿no? Sí, eso me quiero referir. Es decir, uno de los retos más grandes que han tenido que enfrentar el centro es el hecho de tener que exportar a más de 30 países. La mayoría de la industria transnacional farmacéutica realmente produce para su propio país o para sus estándares de calidad y le impone esos estándares al resto del mundo. El caso nuestro de tener que trabajar desde Cuba y exportar a más de 30 países, complejiza el trabajo del sistema de calidad esencialmente porque muchos de esos países a los que exportamos imponen requisitos específicos. Así, por ejemplo, podemos tener el caso de un medicamento, un lote de medicamento que se ha fabricado y hay que liberarlo por técnicas específicas para Japón y puede ser diferente de otras técnicas que puedan hacer falta para Alemania o para Brasil. Esto lleva a una complejidad de todo el sistema regulatorio para
tratar de armonizar distintos requisitos de muchos países o de muchos contextos industriales y científicos diferentes. Bueno, ese reto lo hemos enfrentado. Hoy tenemos más de 100 registros sanitarios en el exterior. Prácticamente en casi todos los idiomas existen registros sanitarios nuestros que explican la base científica de nuestros productos, que implican los procesos, cómo se hacen, cuáles son las técnicas de liberación que llevan. Y hemos tenido una interacción muy interesante con las agencias regulatorias de muchos países. Que vienen incluso acá a este centro sí, a ver cómo producen ustedes, ¿no? En una primera fase tenemos que ir muchas veces allá, a explicar las características del producto, las pruebas que se han hecho, las pruebas en el laboratorio, las pruebas humanas. Y sí, después hay todo un sistema de inspecciones regulatorias que vienen al centro, revisan toda la instalación, revisan desde los almacenes hasta las plantas de producción, revisan todos los procedimientos de trabajo, interaccionan con las personas, hacen preguntas, y todo eso conforma un sistema de calificación internacional a la que estamos sometidos. En estos 20 años hemos recibido de forma exitosa más de 30 inspecciones internacionales de países como Japón, Alemania, Canadá, Brasil, Colombia, México, Ucrania, es decir, de muchos lugares diferentes. Por lo tanto, ha sido un aprendizaje también muy interesante para nosotros, la interacción con todos esos sistemas de calidad del mundo entero, aprendizaje que, bueno, de alguna manera hemos compartido también con otras instituciones de Biocuba Pharma, en cuanto a cómo armonizar estándares de diferentes tipos y sobre todo cómo incorporar conocimiento científico a la actividad de calidad, que no es para nada una actividad rutinaria ni de laboratorio, sino que es un concepto integral de cómo incorporar conocimiento científico dentro de un medicamento cada vez más seguro y más eficaz. Y eso certifica que estamos hablando aquí desde un centro que tiene la más alta calidad internacional, los más altos estándares en este tipo de producción, certificado por todas esas visitas de entes reguladores internacionales. ¿Cómo esa calidad, cómo esa producción pues se expresa en términos económicos, chicos? ¿Cómo ustedes convierten el factor económico en un factor también importante, primordial a la hora de analizar los resultados de este centro de investigación? Bueno, lo más importante que tenemos que decir primero es que los anticuerpos monoclonales y las biomoléculas generalmente son medicamentos de alto costo. Es decir, en muchos lugares del mundo los costos son altos. Si a eso le sumamos que los precios son monopólicos por los grandes centros de poder y las empresas que lo fabrican, estamos hablando de que la mayoría de los países de América Latina, para ponerlo en nuestro contexto, tienen que gastar cientos y miles de millones de dólares importando este tipo de medicamentos para poder llegar a una parte de la población. Entonces, la tarea que tenemos en el centro nuestro también es, bueno, cómo lograr hacer accesibles esos medicamentos para el paciente cubano sin que el país tenga que hacer esos gastos. Y aquí hay un punto importante porque muchas veces el pueblo o los compañeros no encuentran una contradicción entre si esta producción es nacional o esta producción es para exportación. Es decir, estamos destinando para exportar los productos que son de acá. Yo creo que es importante que nosotros comprendamos que eso es un todo integrado, porque los altos costos que imponen los sistemas de calidad, los altos costos que impone la tecnología, el equipamiento sofisticado, solo puede ser costeable de alguna manera si exportamos una buena cantidad de la producción. De esa manera, por ejemplo, el caso de la eritropoyetina, para poner un ejemplo. En Cuba hay 3.000 pacientes que necesitan la eritropoyetina. Nosotros fabricamos hoy eritropoyetina para más de 80.000 pacientes. El hecho de que fabriquemos para países de gran tamaño, para una gran población, hace que los costos de lo que podemos necesitar para suministrar a los pacientes cubanos se puedan subsumir perfectamente dentro de la producción. No se deja atender a ningún paciente cubano y además se exporta. Recientemente tuvieron un importante encuentro bilateral con científicos brasileños, que son parte de este intercambio de la institución, ¿no? Hay más de 70.000 pacientes en Brasil que reciben la eritropoyetina fabricada en Cuba. Por tanto, la disponibilidad que siempre podemos tener para los pacientes cubanos es muy alta, porque es el mismo estándar de producción, es la misma fábrica, es el mismo sistema, el que al mismo tiempo exporta y al mismo tiempo garantiza la producción nacional. Solo para redondear la idea, Randy, yo pienso que en estos 20 años el centro que se inauguró apostando a una tecnología nueva, muy novedosa en el mundo, hoy se ha consolidado, se ha expandido, nuestras producciones están certificadas internacionalmente, hemos logrado transferirlas a países como China, como India, como Brasil, y ha demostrado que en un contexto internacional también funciona nuestra tecnología, que es tecnología propia desarrollada por los tecnólogos nuestros del Centro de Inmunología Molecular. Y están involucradas, están encerradas en una empresa, en una organización rentable, económica, que ha tenido inversión en estos años y los ha podido recuperar.
Y que sigue teniendo inversión. En este mismo minuto se está ampliando este centro. Pensamos que esta base tecnológica, esta maduración de la industria, el Centro de Inmunología Molecular, es la principal garantía para que los resultados científicos se puedan convertir realmente en medicamentos y llegar a un impacto en la salud de la población, que es precisamente la misión fundamental que tiene el centro. Si pudiéramos medirlo en un término de eficiencia, la productividad por cada uno de los trabajadores de este centro. Sí, marcar como referencia, Randy, que la productividad media de las empresas del país está en unos 10.000 pesos por trabajador. Todo este sistema de conocimiento involucrado directamente en la producción nos ha permitido que el centro tenga productividades superiores a los 150.000 pesos por trabajador. Es decir, hemos tenido años de tener casi 200.000 pesos por trabajador de productividad, con lo cual quiere decir que el trabajador del CIN, con su conocimiento, con su preparación científica, puede aportarle al país 10 veces más la productividad media del país, a veces puede llegar a ser hasta 20. Eso es un reflejo real de por qué necesitamos realmente el desarrollo de estas industrias de alta tecnología en la nación y sobre todo que sean tan eficientes y con estándares internacionales como el Centro de Inmunología Molecular. Yo los invito a que sigan con nosotros porque conoceremos más de lo que se hace en esta institución por la salud humana y especialmente en la batalla que nuestro país libra también contra el cáncer. Programas especiales y grandes documentales por el aniversario 15 de la Mesa Redonda. Los hechos más relevantes y los temas más importantes de la Mesa Redonda en estos años serán recogidos en programas especiales que nuestro espacio transmitirá desde el 24 de noviembre al 15 de diciembre como recuento histórico por el 15º aniversario. También se repondrán algunos documentales emblemáticos transmitidos por la Mesa Redonda. Acompáñenos a celebrar nuestro aniversario 15. ¿Cómo caracterizar al Centro de Inmunología Molecular como institución científica? ¿Cuáles son las características que tiene esta actividad en el centro? Los resultados que a lo largo de estas 2 décadas ha venido acumulando y cómo los recursos humanos son decisivos en la acción, en la actividad de la ciencia dentro del Centro de Inmunología Molecular. De eso hablamos con el doctor Khaled, quien es el director de investigaciones precisamente de este centro. Khaled, ¿cómo funciona el Centro de Inmunología Molecular como institución científica? ¿Cómo interactúan sus diferentes componentes humanos? ¿Y cómo se caracteriza esa actividad científica del centro? Bueno, me gustaría un poco, para hablar del Centro de Inmunología Molecular como una institución científica, bueno, una institución que genera conocimiento y cuya salida fundamental es la generación de nuevo conocimiento. Bueno, partir un poco del contexto del papel que el conocimiento, la generación de conocimiento juega en una industria como la que es el Centro de Inmunología Molecular hoy, que es una industria biotecnológica de alta tecnología. Bueno, primero decir que conocimiento se genera en todas las etapas del proceso, prácticamente en todas las facetas de la vida del Centro de Inmunología Molecular hay conocimiento. Chico hablaba mucho antes de mí de esto. Es decir, en todo el proceso inclusive productivo, de control de la calidad, hay un componente importante de generación de conocimiento que pudiéramos verlo también como un centro de investigación en sí mismo. Pero bueno, vamos a hablar un poco más acá, cuando hablamos de centro de institución científica, de la faceta de la investigación que está asociada con el nuevo descubrimiento de nuevos productos, de nuevos fármacos, que es considerado de alguna manera en la industria biotecnológica internacional como el primer eslabón en la cadena de valor. Es decir, todo parte de que usted descubra una nueva molécula o tenga la idea de cómo hacer un nuevo medicamento, lo cual necesariamente está muy asociado a que uno tenga un conocimiento profundo, una investigación profunda del problema biológico o de la enfermedad que uno está estudiando. A modo de un ejemplo simple, si uno quiere desarrollar una droga contra el VIH o contra el SIDA, que es muy conocido, bueno, uno tiene que partir de conocer muy bien la biología del virus, es decir, cómo el virus infecta una célula, cómo se reproduce. Y en el caso de lo que hacemos nosotros acá en el CIN, que trabajamos más bien en inmunoterapia de cáncer, bueno, es imprescindible tener un conocimiento detallado o muy particularizado de la biología de los tumores, es decir, cómo se propagan, de qué están hechos, cómo interactúan con el sistema inmune, a medida de, bueno, después poder uno diseñar drogas. Ahora, el problema del conocimiento dentro de la industria biotecnológica a nivel mundial, y en Cuba también, es que de alguna manera el valor de las drogas o de los productos que se generan un poco está asociado al conocimiento que está contenido dentro del producto. Es decir, que la droga no vale en sí misma por lo que es la molécula en sí, sino quizás porque, bueno, encapsula en sí misma un conocimiento que a su vez se traduce en la capacidad de tratar una enfermedad o una patología.
Un conocimiento que además es multidisciplinario, porque en esta misma mesa tenemos ingenieros, médicos, físicos. Exacto. A modo de dar un número del valor que la industria farmacéutica le da al conocimiento, en ese sentido, por ejemplo, decirte que de toda la cartera de productos biotecnológicos que existen hoy en el mundo, prácticamente el 70% de esos productos son lo que la gente le llama una droga primera en su clase. Se quiere decir que esa es una molécula, un medicamento que no se parece a ningún otro medicamento, es decir, es parte de una invención muy novedosa cuyo mecanismo de acción es completamente novedoso. Dada esa necesidad de enfrentar esa necesidad de descubrimiento como parte de la cadena de valor del propio Centro de Inmunología Molecular, bueno, dentro del CIN existe un área más especializada que se ocupa de esa parte de la investigación científica y funciona de alguna manera como un centro de investigación más convencional. En números generales, bueno, te podría decir que ese centro contiene unos 150 trabajadores, son unos 70 investigadores más o menos, de los cuales 21 de ellos son doctores en ciencia y 34 son maestros en ciencia, en los que tenemos el CIN. Tiene una gran diversidad, como tú explicabas, de profesionales diferentes. Y nosotros tenemos biólogos, médicos, bioquímicos, físicos, matemáticos, de manera que ese instituto de investigaciones funciona como una gran comunidad multidisciplinaria, ¿no? Donde cada una de esas formaciones complementa de alguna manera la otra, ¿no? En la perspectiva de investigación. Y funciona, como te decía, muy parecido a lo que funcionaría un instituto de investigaciones fuera de esta industria o a semejanza de lo que pudiera ser una investigación en la universidad. Si tenemos una especie de consejo científico formado por los especialistas más calificados de la institución, tenemos una especie de sesiones científicas regulares donde seminariamos, por ejemplo, lo que está pasando en la literatura científica en el campo en que trabajamos con una regularidad muy sistemática, y después tenemos una cartera de proyectos propio que se aprueba en este consejo científico y se le da un seguimiento sistemático dentro del consejo científico, muy parecido a lo que podría pasar en una universidad o en un centro de investigaciones como los muchos otros que hay en el país hoy. Para darte una idea de volumen de lo que maneja esa institución científica hoy, bueno, nosotros hoy estamos manejando unos 30 proyectos de 3 tipos fundamentales de proyectos, es decir, que es un poco la forma en que enfocamos la investigación acá. Tenemos un conjunto de proyectos que es lo que le llamamos los proyectos más de investigación básica, que esencialmente tienen como objetivo comprender el problema en que estamos trabajando. Puede ser que no estemos, a primera vista no parece un proyecto asociado a generar una droga, pero está tratando de entender alguna faceta de la inmunobiología de los tumores, que es importante para después de ahí extraer un conocimiento para desarrollar una nueva droga. Tenemos después otro tipo de proyecto, que es un proyecto ya más de traducción, o un proyecto translacional, que está ya enfocado a generar una nueva molécula, una nueva droga, y que parte un poco del conocimiento básico generado en estos proyectos originales o de conocimiento que puede estar disponible en la literatura científica, y que entonces ya va más enfocado a generar una nueva molécula y generar quizás una patente, un nuevo producto que ya está protegido por una propiedad intelectual del CIN. Y por último tenemos los proyectos que ya están asociados a productos que ya están en la cartera de patentes y que la investigación prácticamente los acompaña durante toda la vida. Para darte una idea, nosotros los productos inclusive que ya están hoy registrados, están tratando pacientes, han beneficiado a un conjunto de pacientes como el nimotuzumab, que es nuestro anticuerpo más desarrollado, todavía tienen en el área de investigaciones básicas asociadas para entender cómo funciona ese producto mejor, en qué pacientes va a ser mejor, en qué pacientes va a ser más malo, cuáles son los mecanismos que funcionan. Es decir, que de alguna manera le damos un acompañamiento a esos productos durante toda la fase de desarrollo del producto. No basta con descubrir, sino en seguir, pero, haciendo también más utilizable ese descubrimiento. Exactamente. Y toda esa cartera de investigaciones durante estas 2 décadas, Caleb, ¿qué resultados ha tenido en cuanto a patentes, publicaciones científicas? Yo traje unos números que traje en una laminita que Loli puso por allá, que esencialmente que tratan de caracterizar en números globales los resultados de esta maquinaria de investigación dentro del CIN. Con el número más o menos grueso, ¿no? El CIN ha generado hoy unas 400 publicaciones internacionales, publicaciones científicas como las que se pudieran hacer en una universidad, en revistas indexadas, de alta visibilidad internacional. Hemos generado 46 objetos de invención en estos 20 años que han dado lugar. Un objeto de invención es un nuevo conocimiento, un nuevo producto, un nuevo concepto que es aplicable de alguna manera, que ha dado lugar entonces a unas 1000 patentes solicitadas en todo el mundo, de las cuales tenemos 639 hoy que están ya concedidas, es decir, que han sido reconocidas, digamos, por el ente que lo valida como una invención novedosa o original.
más que tener las patentes en sí mismas, yo pienso que es la contribución también que esas patentes han hecho a la economía del centro. Nosotros estimamos que más del 50% de esa cartera de patentes ha tenido ya un impacto económico, es decir, ha sido parte de alguna negociación o de algún ente de negociación, y los compañeros de la parte comercial del CIN estiman que hay unos 40 millones de dólares, por ejemplo, de lo que el CIN ha ingresado en estos 20 años, que están asociados a la comercialización de intangibles. Es decir, usted no vende un producto, sino de alguna manera negocia o recibe un dividendo por un conocimiento que está muchas veces refrendado precisamente por esta base de propiedad intelectual que ostenta hoy la institución. Decir que además esta entidad de investigación ha generado 12 productos que están hoy novedosos, es decir, los respaldados por patente, que son parte de la cartera de productos del CIN, y de ellos hay 4 productos que en estos 20 años han logrado transitar por toda la cadena de valor, es decir, han logrado no quedarse en un descubrimiento inicial, sino de hecho ir transitando por las diferentes fases, y hoy son productos que están registrados, que están beneficiando ya a pacientes cubanos, y entre los cuales hay 2 anticuerpos monoclonales y 2 vacunas. Resalto el tema de las vacunas de cáncer porque como una manera simple de explicar la novedad de lo que se investiga, ¿no? Porque de hecho vacunas de cáncer registradas en el mundo hay muy pocas, algunas pocas decenas quizás, si uno mira todo el mundo, y en los Estados Unidos hay una única vacuna de cáncer, por ejemplo, terapéutica hoy registrada en el mundo. Nosotros tenemos 2. Y nosotros tenemos 2 registradas en Cuba y con una data clínica, promisoria. Estamos haciendo investigación o ensayos clínicos fuera de Cuba con el objetivo de registrarla. Así que estamos bastante cerca en esa competencia. Es decir, para las vacunas de cáncer, digamos, que tenemos una posición claramente de avanzada o de novedad manifiesta hoy en el cáncer. Y por último, un poco para hablar del rigor científico de lo que se investiga, yo quería referirme a que, hemos tenido un conjunto de premios o de reconocimientos en el ámbito académico nacional que un poco hablan del rigor científico de lo que se hace. Y quería referirme, por ejemplo, que hemos acumulado más de 30 premios de la Academia de Ciencias de Cuba asociados a resultados científicos del CIN, que avalan de una u otra manera el reconocimiento de la comunidad científica nacional de los resultados científicos obtenidos acá en el Centro de Inmunología Molecular. ¿Y qué valor le conceden ustedes, Caleb, al recurso humano? Es decir, a esos científicos que llegan desde las universidades diversas a esta institución, ¿cómo continúan ustedes en la formación de ese recurso humano? ¿Cómo aprovechan ese recurso humano en función de los objetivos máximos que tiene la institución? Yo pienso que es muy importante tu pregunta, Randy, porque de hecho nosotros una de las preguntas que traíamos para la mesa era, ¿qué elementos de la organización o de la forma en que ha funcionado esta maquinaria de investigación y desarrollo son esenciales para entender estos resultados y para un poco proyectarnos a los próximos 30 años o los próximos 10 años del CIN, ¿no? Uno de ellos, lo primero es eso, es decir, que es reconocer de manera tácita que el valor más importante que tiene esa maquinaria es precisamente la gente que tiene. Es decir, los científicos que están dentro de esta maquinaria de investigación, el conocimiento que posee, que a la larga está en las personas, de una u otra manera, y un poco también las convicciones, el compromiso que tienen estos científicos con hacer ciencia de calidad, ciencia que pueda ser una ciencia competitiva o tan buena como la que se hace en un país desarrollado, pero hacerla en Cuba y hacerla para el beneficio de todos los cubanos, ¿no? Que sus resultados de alguna manera tributen a la economía del país y a su vez al bienestar y al bienestar de nuestro pueblo. Visto de esa manera también, entonces deberíamos decir que el centro hace un conjunto de acciones de formación que están muy asociadas a la tarea de investigación y que son esenciales en el funcionamiento de esta área de investigación. Vamos a decir, por ejemplo, que acá todos los jóvenes que entran al CIN, se les pone muy rápidamente un plan de formación profesional continuo, ya sea maestría, doctorado. Por ejemplo, aquí tenía unos números que decían que nosotros en estos 20 años el CIN ha formado más de 30 doctores y ha formado más de 20 maestros en ciencia. Solo en el 2014 nosotros vamos a tener 3 nuevos doctores en ciencia en el área de investigaciones y 13 maestros en ciencia que se graduaron este año, con los proyectos y con las investigaciones que se hacen acá en el CIN. También tenemos una vocación docente importante, es decir, esta área de investigación organiza cursos regulares. Por ejemplo, nosotros organizamos acá cada 2 años un curso de inmunología avanzado, en el cual ya no solo participan los investigadores del CIN, los profesores son los propios investigadores del CIN, sino que también vienen investigadores de toda el área, es decir, de otras gentes de Biocuba Pharma, de la misma universidad, y ya es un curso inclusive reconocido por las universidades. Inclusive estamos muy integrados a la actividad docente con la propia Universidad de La Habana o con las universidades aledañas. Muchos estudiantes vienen aquí incluso a hacer sus prácticas. Tenemos muchos estudiantes que hacen su práctica aquí de licenciatura, terminan su tesis de licenciatura y después se incorporan al centro o no, pero tienen un nivel de formación académica e inclusive desde el punto de vista docente, los mismos investigadores del CIN
están integrados a los programas de impartición de clases en las diferentes universidades. Somos reconocidos como una unidad docente externa de la Universidad de La Habana. De hecho, por 3 años consecutivos, en los últimos 3 años hemos sido destacados por la actividad que tenemos en esa actividad. Pero bueno, más que eso, nosotros también queríamos hablar del papel que tiene para nosotros la comunidad científica nacional como un apoyo decisivo para la actividad de investigación en el CIN. Y un poco de una cosa que hablamos mucho acá en el CIN, que es lo que le llamamos la colaboración extramural en la investigación científica, que es algo que es una vocación del CIN de estos 20 años, es decir, intentar integrarnos lo más posible con la comunidad científica que existe en el país, porque bueno, por mucho potencial científico que podamos tener intramuros en el CIN, la realidad es que no podemos tener todas las especialidades ni todo el conocimiento que necesitamos y tener realmente un respaldo importante de los recursos humanos que en el país existen. Por ejemplo, en las universidades hoy existe una buena cantera de profesores, de personal formado, que son un complemento esencial a la investigación que se puede hacer en el CIN. Y bueno, el CIN desde hace muchos años tiene una intención y una apertura a colaborar científicamente con las universidades y generar proyectos de colaboración extramural. Por ejemplo, solo el número, nosotros tenemos hoy abiertos prácticamente 8 proyectos de colaboración extramural con las universidades, fundamentalmente con las facultades de biología, farmacia, química y física. Y bueno, el objetivo es tener muchos más. De hecho, este año realizamos un taller de mutuo con la universidad, tratando de buscar y promover de una manera activa que haya cada vez más líneas de investigación en las universidades que estén de alguna manera complementarias o inclusive que sean líneas que estén muy asociadas al tipo de producto, al tipo de resultado que el CIN pudiera estar interesado en desarrollar. Inclusive aspiraríamos a que si la empresa, con el reordenamiento que está teniendo el sistema empresarial cubano, pudiéramos ser capaces en algún momento de financiar desde el CIN una parte de esa investigación científica, siempre que sea una investigación científica de proyectos que estén asociados o claramente alineados con las líneas de investigación que tiene el centro. Eso también es parte de esa vocación de trabajar integrado, que desde el polo científico ha venido siendo parte de la filosofía del trabajo de estas instituciones científicas, pero también hay colaboración con el exterior. Exactamente, yo pienso que otro elemento importante para entender esta actividad académica es no ver la actividad académica como un ente cerrado. Es decir, nosotros no podemos cerrar la actividad académica del CIN en Cuba ni solo en Cuba, porque un poco a los científicos nos pasa como a los deportistas, ¿no? Es decir, saben que los deportistas de alto rendimiento, si no se foguean o si no intercambian con sus pares de alto rendimiento en el mundo, un poco que se descalifican. Bueno, a la ciencia le pasa algo parecido, es decir, si no tenemos y no mantenemos un flujo constante de intercambio entre los científicos y los especialistas fundamentales que existen en el mundo en sus temáticas, eso nos descapitaliza y nos desactualiza. Muchas veces, por ejemplo, la literatura que uno lee, que está recientemente publicada en la literatura científica, está 1 año atrás o 1 año y medio atrás de lo que se está discutiendo en los escenarios científicos internacionales, porque hay un delay entre lo que la gente descubre y lo que la gente publica. Y si uno entonces vive solamente leyendo lo que está en la literatura, está leyendo de alguna manera lo que pasó 1 año, son las ideas que son 1 año viejas en la literatura científica. Por lo tanto, es imprescindible mantener un rate de intercambio con la comunidad científica internacional, y es algo que yo pienso que el CIN también ha hecho bien en estos 20 años y que debemos tratar de seguir haciendo bien en los próximos años, que es tratar de alinear muy bien esa colaboración internacional con las líneas de investigación del CIN. No es hacer colaboración internacional solo por tener relaciones internacionales, es escoger aquellas relaciones internacionales que son realmente importantes o esenciales para las líneas de desarrollo o de investigación que usted tiene en su institución. Y por ejemplo, nosotros hacemos mucha colaboración científica buscando complementariedad tecnológica, es decir, hay tecnología que no tenemos en el CIN y que necesariamente tenemos que salir a buscar en el extranjero. Y tenemos que localizar los grupos que la tienen, los grupos que pueden tener la voluntad de hacerla con nosotros. Y también, por ejemplo, muchas veces tenemos colaboración científica para acceso a esa tecnología y para formación de personal. Es decir, muchas veces para un científico joven, estar en un ambiente de otro laboratorio, con otra filosofía, en la forma que la gente trabaja, también es muy importante, y por lo tanto promovemos mucho jóvenes científicos que tengan una estancia de trabajo de 3 meses o de un tiempo relativamente corto en un laboratorio, haciendo un proyecto asociado a lo que tenemos nosotros. Bueno, resumiendo un poco, Randy, lo que yo trataba de explicar acá es que que por la naturaleza de la actividad de la empresa biotecnológica de alta tecnología que es el CIN hoy, hay una necesidad inminente de mantener dentro del CIN un área de investigación más básica o más de traducción como la que tenemos, y que pensamos que en estos 20 años esa área dentro del CIN ha soportado el crecimiento y el desarrollo del CIN,
y pensamos que está lista para los próximos 10 años. Siempre que le sigamos inyectando jóvenes científicos capaces y motivados y la sigamos conectando con la comunidad científica nacional e internacional de la manera apropiada. Gracias, Caleb. El cáncer es hoy la principal causa de muerte en nuestro país. Nuestra mesa redonda la ha dedicado en otros momentos espacios al análisis de cómo trabaja de conjunto el Ministerio de Salud Pública, las instituciones científicas en función de esta batalla por la vida que significa el enfrentamiento al cáncer. Un papel fundamental en esa batalla lo tiene este Centro de Inmunología Molecular. ¿Cómo eso se expresa en las investigaciones clínicas de este centro, en su relación con la comunidad científica del país y también en el trabajo con las instituciones médicas, los hospitales, los policlínicos, otras instituciones de salud de Cuba? Sobre eso hablamos ahora con la doctora Tania Corombé, directora de investigaciones clínicas del Centro de Inmunología Molecular. Tania, ¿cómo ha sido durante estos 20 años de labor del CIM esa interrelación con el sistema de salud pública, esa batalla conjunta por enfrentar el cáncer, que sin duda es hoy pues una de las preocupaciones fundamentales de nuestra población cuando se habla en términos de salud? Bueno, Randy, primero dar las gracias porque es una gran oportunidad poder rendir cuenta de lo que hemos hecho modestamente en estos 20 años. Y como tú dices, nuestra gran misión social es la reducción de mortalidad por cáncer en Cuba. O sea, desde hace 2 años el cáncer es la primera causa de muerte en Cuba, entre otras cosas porque nuestra población está envejeciendo y tenemos este factor de riesgo que es no modificable. Por tanto, tenemos que estar preparados para lidiar con una gran carga de pacientes de cáncer avanzado. Y precisamente este es un porcentaje importante de nuestras investigaciones clínicas. Antes de profundizar un poco más en cáncer, yo sí quiero resaltar que no solamente estamos trabajando en oncología, sino que también tenemos otras investigaciones en enfermedades crónicas no transmisibles, como algunas enfermedades autoinmunes como la psoriasis severa, la artritis reumatoide, estamos empezando en la diabetes mellitus, la esclerosis múltiple. Por tanto, tenemos un espectro bastante amplio dentro de lo que son las enfermedades más comunes de la población cubana, pero sin duda el cáncer es el objetivo fundamental, dado que el núcleo fundacional era el equipo de investigación del Instituto de Oncología y por tanto había una gran experiencia en ese equipo de investigación. Entonces, como han descrito muy bien mis compañeros precedentes, nuestra especialización es la inmunoterapia de cáncer. La inmunoterapia de cáncer fundamentalmente nos referimos a los anticuerpos monoclonales, que ya se ha explicado sucintamente lo que son, y las vacunas de cáncer. En el caso de las vacunas de cáncer, quiero esclarecer que no son las clásicas vacunas profilácticas, sino que son vacunas terapéuticas donde nosotros intentamos inducir una respuesta inmune del paciente contra su propio tumor. O sea que no son vacunas que en este momento estamos intentando usar para que el paciente no tenga cáncer, sino que lo estamos usando ya en pacientes aquejados de cáncer. Tratamiento de pacientes de cáncer. También quiero esclarecer que las vacunas de cáncer y los monoclonales no pretenden sustituir las terapias convencionales, sino ser un complemento de la cirugía, la irradiación y la quimioterapia, que son las herramientas convencionales que se utilizan desde hace 40 años en el tratamiento del cáncer. Yo quiero esclarecer que en estos 20 años realmente hemos logrado hacer mucha investigación clínica. Yo creo que esta es una de los logros fundamentales del centro, porque ha habido una rápida transición de la investigación de laboratorio a la investigación clínica. Nuestra estimación es que tenemos realmente 155 ensayos clínicos en estos 20 años, que están algunos concluidos, algunos que están en curso, y en estos 155 ensayos clínicos hasta ahora, nuestra estimación es que más de 30.000 cubanos han recibido algún tratamiento producto de nuestro centro. Quizás esta es una cifra que no describe del todo lo que estamos haciendo, porque también tenemos un grupo de productos registrados, al cual me referiré un poco más adelante, y nuestra estimación global es que casi 92.000 cubanos han recibido algún medicamento que ha nacido o se ha producido en nuestro centro, lo cual nos satisface decir que tenemos uno de cada 120 cubanos puede recibir en algún momento en estos 20 años algún medicamento producto de la investigación de nuestro centro. Como tú decías, quizás lo más importante no es la descripción del número de moléculas que hemos producido, sino describir muy bien el trabajo en equipo. Nosotros somos la fábrica del medicamento, pero estos resultados de investigación y de registros de estos medicamentos y de un grupo de pacientes grandes beneficiados no hubiera sido posible sin una gran integración con nuestros médicos e investigadores. O sea, esto es un esfuerzo mancomunado
que incluye un colectivo enorme. Nuestra estimación es que más de 4.000 investigadores han participado en estos 20 años del grupo de investigación, de los proyectos de investigación nuestros, que incluye no solo médicos especialistas en oncología, sino también enfermeros, coordinadores de investigación clínica, farmacéuticos, radiólogos, especialistas de laboratorio clínico. Es un esfuerzo grande donde nadie es más importante que otro. O sea, sin este esfuerzo colectivo, el equipo de investigación no hubiera logrado tener un registro ni la demostración de la eficacia y la seguridad de un medicamento. También resalto que este esfuerzo lo hemos hecho de conjunto con un centro que es el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos. Desde que nosotros pasamos a hacer la investigación inicial, que es una investigación fase 1, a hacer investigación un poco más avanzada, que es la investigación fase 3, para decirlo brevemente, la investigación clínica consta de 4 fases, donde la fase 3 es una investigación grande, multicéntrica, que incluye cientos de pacientes, y dado que son ensayos más complejos, por lo general se recurre a un centro que coordina la investigación a nivel nacional. En Cuba hemos trabajado de forma muy estrecha con el Centro Nacional Coordinador de Ensayo Clínico, que es el CENSEC, que desde el año 2002 se incorpora a este programa de investigación. Por tanto, son una parte integrante del equipo de investigación, y cada vez que hay un resultado siempre decimos que nuestro colectivo de investigación es nuestros médicos, nuestros investigadores, nuestras enfermeras y nuestro Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, independientemente que hay un grupo numeroso de compañeros de nuestro centro que participen en este programa. También quería explicarte que hasta ahora tenemos 56 hospitales en este programa de investigación, todas las provincias de Cuba. Realmente tenemos una asignatura pendiente con Artemisa y Mayabeque, o sea, después de la... Artemisa, que tuvo que rehacer su hospital provincial, que no tenía. Y tenemos que seguir fortaleciendo en la Isla de la Juventud y en Artemisa y en Mayabeque, pero en el resto de Cuba tenemos una gran inclusión de pacientes en el programa de investigación. Son 65 policlínicos, por tanto tenemos un gran número de unidades asistenciales vinculadas a este programa de investigación. Desde hospitales de referencia nacional como el de oncología y el Mejera. O sea, trabajamos con los 3 hospitales que son institutos especializados. O sea, en Cuba hay 3 institutos de oncología: el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, que está en La Habana, el Hospital María Curie, que es el Hospital Oncológico de Camagüey, y el Hospital Conrado Benítez, que es un hospital oncológico en Santiago de Cuba. Independientemente de los 3 hospitales cuya especialización es la oncología, tenemos 53 hospitales más, que son hospitales generales, que tienen también atención de pacientes oncológicos, donde la investigación se ha llevado a cabo. Resalto que no solamente hemos trabajado con muy integradamente con nuestros médicos y enfermeras, sino que a nivel de las estructuras que tiene el Ministerio de Salud Pública tenemos una estrecha vinculación. O sea, nuestro centro forma parte del Grupo Nacional de Oncología, de la Sociedad Cubana de Oncología. Trabajamos muy integradamente con la sección independiente de control de cáncer, que es la entidad que tiene el Ministerio de Salud Pública, y así tenemos metas del programa de cáncer de Cuba. O sea, de las 20 tareas que tiene el programa de cáncer de Cuba, nosotros tenemos responsabilidad con 5 tareas que implican la cobertura total de tratamiento de los medicamentos que tenemos registrados para algunas indicaciones de cáncer avanzado. Sin esa integración no hubiera sido posible los resultados que han tenido. Hubiera sido imposible, porque reitero que es un esfuerzo de equipo. También quiero resaltar que no solamente tenemos datos en Cuba, sino que hemos hecho ensayos en el exterior. Nosotros a veces tenemos en Cuba la limitación de, al ser 11 millones de habitantes, no tenemos, si bien tenemos una alta mortalidad por cáncer, tenemos alrededor de 22.000 fallecidos como consecuencia de un cáncer, 33.000 nuevos casos. A veces hay algunos tipos tumorales donde, para incluir los pacientes con la celeridad necesaria, tenemos que hacer ensayos multinacionales o ensayos fuera de Cuba. Por tanto, en estos 20 años también hemos logrado hacer 40 ensayos clínicos fuera de Cuba. O sea, 40 ensayos clínicos se dice fácil, pero realmente implica una autorización de la agencia regulatoria, por los comités de ética de los hospitales, aprobación por líderes de opinión en esos sitios de investigación. Y resalto que a veces son países incluso que llamamos altamente regulados, países del primer mundo. Tenemos ensayos en Canadá, en Estados Unidos hemos tenido licencia del Departamento de Estado para hacer investigación clínica, en Europa, en Japón, tenemos también ensayos en Brasil, en México, en China, por supuesto, como tenemos nuestra planta, en India, en Malasia, Singapur, lo cual nos ha permitido completar un poco los expedientes de registro. De este tipo de investigación fuera de Cuba, quiero resaltar que terminamos recientemente un ensayo fase 3 en la India para la psoriasis severa, que no es cáncer precisamente, pero es otra enfermedad con muy alta prevalencia en la India, y que condujo un registro. Resalto los fase 3 porque son los ensayos previos al registro, lo cual permite además que el medicamento se comercialice en esos países. Y tenemos nosotros ahora en curso un ensayo en Japón, que tiene una agencia regulatoria muy exigente. Está abierto en Japón y en Corea del Sur, o sea, en cáncer gástrico, que es la enfermedad más prevalente
tanto en Japón como en Corea, y esperamos que en los próximos 2 años repercute en un registro de nuestro medicamento, que es el nimotuzumab, uno de los monoclonales, en ese territorio, que sería la primera vez que un medicamento cubano se registra en el primer mundo de la industria biotecnológica cubana. Es un medicamento con patente cubana, innovador, original. Y también resalto que terminamos recientemente un ensayo en Europa, fundamentalmente en Alemania, aunque incluimos pacientes en Suiza y en Turquía, en cáncer de páncreas, que es un cáncer con una alta mortalidad. Aquí lamentablemente el cociente de incidencia de mortalidad es prácticamente 1, los pacientes que se diagnostican en estadios avanzados fallecen antes del año, y terminamos un ensayo exitoso que posiblemente repercuta en un registro también en Europa ante la EMA, que es la agencia regulatoria de Europa, que es una de las agencias más exigentes. El nimotuzumab es una palabra bien difícil de decir, pero que se ha convertido un poco en algo que representa al centro. Ya lo hemos oído incluso en discusiones, hasta en periódicos norteamericanos, sobre por qué no se aceptan en Estados Unidos que medicamentos tan avanzados como estos producidos en nuestro país puedan estar al alcance de pacientes norteamericanos. ¿Qué efecto realmente tiene este tipo de medicamentos? Si pudiéramos acercarnos un poquito a quienes no conocemos sobre A ver, Randy, de los medicamentos registrados, tú comenzaste preguntando por el nimotuzumab. El nimotuzumab es uno de los anticuerpos monoclonales nuestros que reconoce una diana, que, o sea, el blanco de la molécula es una proteína que es muy relevante para la proliferación del tumor, que se llama receptor de factor de crecimiento epidérmico, y afortunadamente está en muchos tumores, lo cual quiere decir que es un medicamento que potencialmente se usaría en una gama grande de tumores. Y este monoclonal en Cuba tiene registro para varias indicaciones, o sea, está registrada por la agencia regulatoria para cáncer avanzado de cabeza y cuello, para cáncer de tumores cerebrales, o sea, lo que llamamos gliomas de alto grado de malignidad en adultos y en niños, y tenemos recientemente un registro para cáncer de esófago. O sea, en Cuba, cada paciente que tenga un cáncer avanzado de cabeza y cuello, un glioma de alto grado o un tumor de esófago es susceptible y debe recibir el tratamiento con el nimotuzumab. Reitero que la terapia no es monoterapia con nuestra molécula, sino que es una terapia combinada, y que las tasas de respuesta objetiva, que es la reducción del tumor y la supervivencia, se alcanzan cuando este monoclonal se combina con la irradiación o con la quimio-radio. O sea, realmente la terapia es integrada. Y reitero que está en nuestro cuadro básico de medicamentos, y nuestra meta es cobertura total de todos los pacientes cubanos que tengan una neoplasia de cabeza y cuello, un glioma de alto grado o un tumor de esófago, deben recibir el tratamiento con el nimotuzumab, además de forma gratuita, porque en Cuba, a pesar de ser muy costoso este tipo de medicamentos, todos los pacientes lo reciben de forma gratuita. En el caso de las vacunas, Tania, las que ustedes ya tienen patentadas y que tienen presencia internacional, ¿cuál es su blanco, pudiéramos decir, en el término médico? Tenemos 2 vacunas terapéuticas de cáncer de pulmón. Ya reiteré que expliqué que no eran vacunas profilácticas. Hay una vacuna que designamos como vacuna GF, que las 2 vacunas se usan exactamente en el cáncer de pulmón avanzado, que se clasifica como de células no pequeñas, que es un tipo histológico, que es el más frecuente de los tumores de pulmón, y se usa después que el paciente ha recibido la terapia de primera línea. O sea, son vacunas que se usan como complemento de la terapia de ataque, y realmente han repercutido en incremento de la supervivencia por cáncer de pulmón, que también es un tumor con una alta mortalidad, lamentablemente, y es el más frecuente en Cuba. Tenemos un tabaquismo todavía muy alto, y han repercutido también en aumento de calidad de vida de los pacientes. Acá, con el caso de las vacunas de cáncer, quiero resaltar que algo muy importante que hemos dicho, o lo que hemos logrado hacer, es lograr el uso de las vacunas de cáncer en atención primaria de salud, lo cual es un cambio de paradigma de lo que pasa con el paciente oncológico. Habitualmente las terapias oncológicas son terapias muy tóxicas, o sea, la quimio y la irradiación no distinguen entre un tejido sano y un tejido tumoral, sino que atacan de forma igual a cualquier célula que esté en rápida proliferación. A diferencia de esto, las vacunas de cáncer y los monoclonales se intenta dirigir la respuesta contra antígenos o estructuras en los tumores que sean específicas de los tumores, y por tanto son mucho más seguras. Y es la razón por la cual es posible su uso en atención primaria de salud. Entonces pensamos que el escenario idóneo para usar las vacunas de cáncer o incluso los monoclonales puede ser el área de salud. Eso revertiría los conceptos incluso de atención a los pacientes con cáncer. Nosotros pensamos que tiene que haber una alta integración entre la atención secundaria y la atención primaria, porque la otra característica distintiva es que este tipo de moléculas se usa de forma crónica, o sea, mientras el paciente tenga un buen estado general y el paciente evidencia una buena respuesta, se mantiene la vacunación. O sea, nosotros tenemos pacientes vacunándose hace muchos años, la mediana de supervivencia puede ser 2 años, pero hay pacientes que están vacunándose en Cuba desde el año 2002,
pacientes de cáncer de pulmón, o sea, cuando hicimos los primeros ensayos fase 2, que son ensayos de eficacia preliminar. Por tanto, pensamos que es muy bueno acercar las vacunas al área de atención del paciente y terminamos en el año 2013 un ensayo grande en atención primaria de salud, donde incluimos más de 1.000 pacientes con la vacuna GF, que estamos procesando en este momento, pero esperamos que confirmar la data de eficacia que obtuvimos en la atención secundaria y terciaria, pero sobre todo sabemos que la vacuna fue muy segura y que la adherencia al tratamiento fue mucho mejor. O sea que el paciente de cáncer avanzado pudo llegar mucho más fácil a su vacunación en su atención primaria que si tuviera que recorrer una distancia mucho mayor en su hospital. Por tanto, con una muy buena integración entre atención primaria y secundaria, se puede lograr que las vacunas de cáncer y los monoclonales que sean muy seguros se usen en la atención primaria de salud. Aquí decimos que todavía tenemos alguna insatisfacción, tenemos investigación en 65 policlínicos, nuestra meta es que le llegue más fácil a todos los cubanos la vacuna de cáncer y nuestra meta es que al menos un policlínico por cada municipio administre la vacuna de cáncer, para lo cual estamos trabajando con nuestro Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Atención Primaria de Salud, que esa realmente sería cómo lograríamos accesibilidad de nuestra vacuna a todo paciente que lo necesite. Eso creo que tiene que ver, cuando escuchaba lo que decías, tiene que ver un poco también con la diferencia y los conceptos con los que se trabaja la ciencia en nuestro país. Por estos días, a partir de la epidemia de ébola y todas las enfermedades que asociadas también a la pobreza siguen proliferando, muchos críticos hablaban de que los grandes centros de investigación científica y biotecnológica del mundo siguen apostando a los productos que tienen que ver con las enfermedades de la gente del primer mundo. Nosotros estamos hablando de una enfermedad que tiene mucho que ver con el primer mundo, pero que en Cuba no es para una élite, sino es para todos los ciudadanos del país y en todas las provincias y territorios del país. Realmente los datos dicen que el cáncer es una enfermedad del primer y del tercer mundo. O sea, cuando se discuten los casos, los datos de incidencia, mortalidad y prevalencia, realmente la gran carga de incidencia y de mortalidad está en el tercer mundo. Por tanto, ya no estamos hablando de una epidemia privativa del primer mundo, sino que realmente es un gran problema de salud y tenemos que enfrentarlo con gran alarma, o sea, como un gran problema de salud que es una prioridad para nuestro Ministerio de Salud Pública. Aquí resalto, Randy, que además de las vacunas de cáncer, yo no quisiera dejar de hablar de un cuarto medicamento innovador que tenemos registrado, que es un medicamento para la psoriasis severa, que es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal también que reconoce linfocitos T, que son los mediadores de la respuesta inflamatoria, y en este año precisamente tuvimos un registro condicionado de nuestra agencia regulatoria. Todavía el medicamento no se ha incluido en cuadro básico porque tenemos que hacer un ensayo confirmatorio de la eficacia, pero pensamos que sí vamos a poder beneficiar a un grupo grande de pacientes aquejados de psoriasis severa. Que es una enfermedad que además también crea problemas hasta psicológicos en las personas. Creo que no solo va a atender el problema de salud, sino incluso el problema psicológico de muchas personas en el país. Aquí yo he hablado fundamentalmente de los registros de los medicamentos innovadores, pero ha sido muy importante también la investigación clínica de un grupo de moléculas que llamamos biosimilares, que son medicamentos que no tienen patente cubana, o sea, no son descubrimientos de nuestro centro, pero que han sido necesario introducirlos en la práctica médica y han sido producidos por nuestro centro, de los cuales la eritropoyetina es muy importante y el factor estimulante de colonia, o sea, son dos medicamentos que complementan la asistencia del paciente oncológico y que también se usan en tratamiento y prevención de la anemia del paciente con insuficiencia renal. O sea, la eritropoyetina y SCF han tenido, el factor estimulante de colonia, un gran impacto en el tratamiento y en la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes que incluso reciben diálisis, estamos pasando ahora al paciente predialítico, que realmente han marcado un antes y un después, al igual que el factor estimulante de colonia, que realmente ha permitido que los pacientes puedan cumplir bien los esquemas de quimioterapia y por tanto lograr una tasa mayor de curabilidad o una tasa mayor de supervivencia. Tu equipo, Tania, tiene también otra misión, que es un poco ser el estimulante, el retroalimentador de los productores, de los investigadores, de la eficacia y de la manera en que se reciben los productos que aquí se hacen. Nosotros decimos que tenemos la carga de la prueba, pero realmente nos sentimos muy bien porque aquí trabajamos integradamente con la parte de investigación básica, aprendemos mucho de nuestros ingenieros, los ingenieros son muy concretos, son muy pragmáticos y aprendemos mucho de nuestros fermentólogos, así que esta mancomunidad de ingenieros
ingenieros físicos, bioquímicos, especialistas en calidad, porque los compañeros de aseguramiento de la calidad nos han enseñado a trabajar con buenas prácticas en todos los sentidos, incluyendo las buenas prácticas clínicas. Realmente yo creo que ha sido muy fértil y nos hemos beneficiado todos mutuamente. Yo quería decir además, antes de terminar, que estamos en un excelente momento para la inmunoterapia de cáncer. La inmunoterapia de cáncer en el año 2013, en diciembre, fue seleccionado como el gran aporte científico a nivel mundial por la revista Science y la revista Nature, que son las revistas de mayor índice de impacto, o sea, las revistas de más visibilidad y más leídas a nivel mundial. Así que nosotros llevamos trabajando hace 20 años en la inmunoterapia de cáncer y precisamente se ha logrado un hito en el 2013 que a nivel mundial se reconozca que hay un rol en la inmunoterapia de cáncer. Y pensamos precisamente que la inmunoterapia de cáncer, las vacunas y los monoclonales pueden ser una herramienta terapéutica muy relevante en la transformación del cáncer en una enfermedad crónica. Aquí también estamos hablando de un cambio de concepto. Hasta ahora nuestra población, y quizás existe el viejo precepto de que el cáncer es una enfermedad rápidamente mortal, con este tipo de terapia que se usa de forma crónica, que es una terapia segura, que no afecta la calidad de vida, sino todo lo contrario, mejora la calidad de vida, podemos lograr una transición hacia la cronicidad. Si bien no podemos curar todavía el cáncer avanzado, sí podemos lograr que el cáncer cada vez más se controle por largo tiempo y que el paciente se mantenga integrado a una vida social. Esta es nuestra meta. Quería decirte que tenemos un gran compromiso con la tarea que nos dio Fidel, o sea, recordamos ahora las palabras cuando Fidel nos decía que teníamos que hacer una promesa de salud para la población en Cuba. Tenemos un gran compromiso y un gran compromiso con nuestros pacientes, fundamentalmente los pacientes cubanos, y que seguiremos teniendo por ese compromiso grandes horas de consagración y de desvelo. Éxitos, Tania, en esa tremenda y humana labor. Bueno, quiero dedicar los últimos 5 minutos de esta mesa redonda al doctor Agustín Laje. Regreso a él de nuevo, pero para mirar no a lo ya hecho, sino a lo que este centro se propone hacia la próxima década, hacia el futuro del Centro de Inmunología Molecular. Bueno, efectivamente, decíamos al principio que esta conmemoración no es para celebrar, aunque bueno, los trabajadores celebrarán, como es de entender y como es, digamos, legítimo, merecen, pero no es esencialmente una conmemoración para celebrar, es una conmemoración para analizar, y para analizar cómo tenemos que seguir adelante. Han pasado 20 años, entonces es el momento de empezar a hablar de la tercera década del Centro de Inmunología Molecular. Entonces esa tercera década a la que empezamos ya no con el desconocimiento de los primeros pasos, sino con la experiencia de estos 20 años. Y si nosotros fuéramos a intentar extraer un mensaje fundamental, esencial, solo uno, de esta historia de 20 años que han contado los compañeros, ese mensaje es la consigna que en el periodo especial repitió más de una vez General de Ejército, que decía, sí se puede. Yo pienso que el mensaje fundamental de estos 20 años es ese. Sí se puede hacer una industria de alta tecnología en Cuba, exportadora, vinculada con la ciencia, con escalado productivo, se puede. Ese es el mensaje. Entonces, si ya sabemos que podemos, entonces ahora tenemos que analizar en qué situación estamos, porque la situación de contexto no es la misma del 94. En el 94 la industria biotecnológica daba sus primeros pasos, no solo en Cuba, sino también en el mundo, como ya lo expliqué inicialmente, una industria joven que era una promesa, pero no todavía una realidad, ¿no? Ahora hay dos situaciones nuevas. La primera es que todo el mundo identifica la biotecnología como una de las llamadas tecnologías habilitantes para el desarrollo industrial. Microelectrónica, neurociencia, biotecnología, es decir, las tecnologías que deben dar el desarrollo, nanotecnología, las tecnologías que deben dar el desarrollo industrial de las próximas décadas de este siglo. La biotecnología es una de ellas. Eso es nuevo, eso no era así en el 94. Y por otra parte, desde el punto de vista de la aplicación oncológica, hay cada vez más los resultados que van expresándonos que la meta de transformar el cáncer en una enfermedad crónica compatible con años de vida y calidad de vida es una meta que se puede alcanzar. Y eso es nuevo también, eso no era así en el año 94. Si estos dos fenómenos, el fenómeno industrial y el fenómeno salubrista, son dos fenómenos de este siglo. Y lo bonito es que el centro y la industria de biotecnología cubana está en excelentes condiciones de capturar esa oportunidad. Y esta generación, ¿no?, dada por los compañeros, representada por los compañeros que aquí han intervenido, ¿no?, es la responsable de la tercera década. Es decir, sobre sus hombros estará esa tercera década y esa oportunidad que tenemos que convertirla en realidad. Hay que decir, me parece,
un deber dar el mensaje a nuestro pueblo de que nosotros no estamos, ignorando nuestras deficiencias. Para capturar esa oportunidad tenemos deficiencias que superar, tenemos procesos que todavía no tienen la eficiencia que tienen que tener, y como parte del análisis del 20 aniversario tenemos esa lista de deficiencias y de cosas que tenemos que cambiar. De nuevo, como decía Fidel aquel 1 de mayo, revolución es cambiar lo que debe ser cambiado. Si lo que nosotros tenemos que cambiar para capturar esa oportunidad, tenemos que diversificar el acceso a nuestros productos a más mercados, tenemos que garantizar cobertura, como decía Tania. Si nosotros no terminamos nuestra investigación ni siquiera con el producto, hay proyectos científicos que no llegan al producto, nosotros llegamos al producto, pero llegar al producto no es terminar es llegar a la cobertura nacional y al impacto en el problema de salud. Porque en este tema el mundo está enfrentado a una contradicción. A medida que la población mundial envejece y que por tanto hay más enfermedades crónicas, y las enfermedades crónicas son de mayor duración y de mayor complejidad, pues entonces hace falta más droga, más medicamentos, porque se usan combinaciones, hace falta uso de medicamentos más tiempo, y esas tendencias científicas están en aguda contradicción con las tendencias económicas, porque la tendencia económica es que los medicamentos son cada vez más caros, ¿no? Y eso es consecuencia de una industria farmacéutica que está guiada por la ganancia, por las fuerzas del mercado. Es decir, que esa contradicción entre la necesidad de más medicamentos y de más acceso a los medicamentos y el costo creciente de los medicamentos, esa es una contradicción que la economía de mercado no la puede resolver. El socialismo puede. Nosotros sí podemos resolver esa contradicción y tenemos que asumir esa tarea. Por eso hay que reforzar el mensaje de que los trabajadores del CIN, que estamos conmemorando este 20 aniversario, no estamos asumiendo este 20 aniversario con una sensación de complacencia. Lejos de eso. Estamos asumiendo este 20 aniversario fundamentalmente con un sentimiento de compromiso. Porque es que ahora sabemos que se puede. Y cuando uno sabe que puede, pues uno tiene el deber de seguir adelante. Al principio no sabíamos si podíamos, ¿no? Fidel sí lo sabía, ¿no? Y confiaba en eso. Pero ahora sabemos que sí se puede. Y ahí hay una frase de Fidel que nadie ha dicho. Está detrás de ti aquí, en la pared de la sala, ¿no? Donde Fidel decía que la ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar de la economía nacional, ¿no? Y esa frase es de 1993. Es otra frase de los años más difíciles del periodo especial. Por tanto, lo que preside el Randy, nuestro 20 aniversario, es el compromiso de seguir adelante para que eso que dijo Fidel sea realidad. Bueno, ese es un gran reto, un gran compromiso para esta institución, pero que ha demostrado durante sus 20 años que, como decía el doctor Agustín Laje, sí se puede, y que hay aquí suficiente material humano, conocimiento, talento, disposición para seguir pues ayudando a enfrentar los retos de la salud humana desde esta institución de ciencia y de producción. Felicidades a todo este colectivo en su 20 aniversario y por supuesto muchísimos éxitos más hacia la próxima década que viene. Un orgullo de nuestro país que no solo beneficia a la salud de los cubanos, sino a la salud de muchos ciudadanos del mundo. Felicidades al Centro de Inmunología Molecular. Ha sido un breve recuento en esta hora y media de lo que en este centro se está haciendo por esa lucha contra el cáncer, pero también sobre todo por esa lucha por la mejor calidad de vida de los seres humanos. Un ejemplo de lo que la ciencia en revolución puede y debe seguir haciendo. Felicidades a todos ustedes y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.